gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, hemos estado viendo, amén, estamos viendo los 5 ministerios, amén. Y pues ya vimos varios de ellos, y el día de hoy a mí me toca compartirles el ministerio evangelista, amén. Y pues el ministerio evangelista lo asimilan o está figurativamente como con las alas de paloma. Y fíjense, cuando yo miré a mis hermanos anteriores, ¿verdad?, compartir el tema de las alas de gallina, de las alas del águila, ¿verdad? Y yo pues dije las alas de paloma, y como que en mi mente yo decía, Señor, ¿verdad? ¿Qué cualidades o qué características tiene una paloma, verdad? Y fíjense que incluso hoy tuve un problemita aquí con la computadora que de repente no me quería dar, pero entonces gracias a Dios traía yo pues todo escrito, ¿verdad?, en cuaderno. Yo dije, si la computadora no da, pues vamos a hacerlo así, nada más, ¿verdad?, sin diapositivas. Y mientras estaba viendo, pues miré, ¿verdad?, que el Señor habla de la paloma, y yo dije, pues es un animal, o sea, es una ave sencilla, pero fíjense que no es tan sencilla como uno piensa, o como yo lo imaginaba, ¿verdad? Fíjense que yo estaba viendo como un documental de las aves, específicamente de la paloma. Y dicen que la paloma, hay lugares donde a la paloma la miran como una ave invasora, ¿verdad? O sea, hay lugares donde la paloma no la miran tan con buenos ojos, digámoslo así, ¿verdad? Como que es ofensivo. Incluso me ha tocado la oportunidad, ¿verdad?, de ver que a veces, incluso a mí me pasó una vez, ¿verdad?, que ahí en la casa donde yo vivo, unas palomas hicieron su nido, ¿verdad? Y todas las mañanas se escuchaba su arrullito, ¿verdad?, su ruido, su gorgoreo que hacen. Y pues vinieron los de la casa y dijeron, no, hay que botar ese nido, cómo hacen ruido, cómo hacen bulla, ¿verdad? Entonces hay gente que no le gusta el sonido que hacen las palomas, ¿verdad? Y yo dije, no, pues con qué razón, ¿verdad? Lo asimila también con el evangelista, porque incluso hay quienes no les gusta escuchar, ¿verdad?, el mensaje que el Señor trae, ¿verdad? Y ¿qué había visto yo de estas aves? Bueno, dentro de las cosas que yo miro, o de las cosas que vimos, es de que habitan en cuevas y acantilados. Amén, las aves habitan en cuevas y en acantilados. Y ahora yo decía, bueno, ¿y qué es un acantilado? ¿Cuántos de ustedes conocen un acantilado, hermanos? Pues yo no lo conocía. Y este es un acantilado, miren. Este es uno de los hábitats naturales de las palomas, y dice que en su hábitat natural viven en acantilados rocosos, cauces de ríos, cuevas, costas desiertas. Pero dice, un acantilado es una formación geográfica que se encuentra en las costas o en áreas montañosas. Es una pendiente abrupta o vertical que desciende hacia el mar, un río o un valle. Los acantilados suelen ser altos y escarpados, y ahí es donde es el hábitat, es uno de los lugares donde es el hábitat natural de la paloma. Y si se dan cuenta, dice que está por encima del mar o de los ríos. Ahora, la pregunta es, ¿y cuánto hemos aprendido? ¿Qué figura tiene el mar? O sea, ¿qué es lo que significa o qué especie de qué es cuando nos hablan de mar? Figurativamente. ¿Alguien? Cuando nos hablan de mar es multitudes. Amén. Y las palomas dice que habita en lo alto, ¿verdad? Donde desciende al mar. Prácticamente las aves, ¿verdad? Como que esa ave, la paloma, estuviera por encima de las multitudes, ¿verdad? Los ríos, los mares. Amén. Otra de las cosas que miramos, ¿verdad? Dice que se orientan a través del olfato. Y yo dije, del olfato, dice que ellas se encuentran su dirección incluso con el olfato. Bueno, para el olfato, ¿cuál es el sentido o cuál es el órgano que necesitamos? La nariz, ¿verdad? Con la nariz es con la que necesitamos o con la que nosotros utilizamos más que todo el olfato, es la nariz. Y fíjense, hermanos, que yo dije, bueno, y ahora la nariz. Y me acordé que cuando en el libro de Génesis al inicio dice que el Señor sopló aliento, ¿verdad? Le sopló. Eso está en Génesis, ¿verdad? Donde habla que el Señor sopló aliento de vida. ¿Dónde entró ese aliento? ¿Dónde creen que entró ese aliento? En la nariz. Amén. Permítanme, vamos a ponernos aquí porque
2:7. Amén. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Miren cómo se asocian las cosas. Bueno, otra de las cosas que vemos es de que se emparejan de por vida y son padres atentos. Amén. Esto lo vamos a ver más adelante. Y miren, otra de las cosas que miré de esta ave es que los adultos producen una leche de cosecha que le dan a sus polluelos, una leche de buche le llaman, ¿verdad? Dice que las palomas le dan, preparan una ave, yo no sabía que las aves hacían leche, pero dice que ellos preparan una especie de leche que es el primer alimento que le dan a los polluelos, y me quedé pensando, ese primer alimento que nos dieron es cuando nos evangelizaron. Esa fue la primera leche que nos dieron, y dice que esta paloma eso es lo que hace una leche, ¿verdad?, especial para darle a los polluelos, que lo consumen 3 días, los primeros 3 días, 8 días consecutivos. De ahí, pues los pajaritos, ¿verdad?, las palomitas empiezan a agregarle otras cosas, pero empieza con esa leche de cosecha, ¿verdad? Y otra de las cosas que vi, que son aves de guerra, y por mucho tiempo fueron utilizadas para llevar mensajes, amén. Y fíjense que mientras yo leía, yo sé que esto, ahorita vamos a entrar con la palabra, pero fíjense que yo vi, y se lo voy a poner aquí, estuve viendo sobre esta ave. Esta es una paloma, ¿verdad? A veces le digo yo a mi hija, cuando pensamos palomas no la imaginamos blancas, pero palomas hay de todos los colores, hay blancas, cafés, negritas. Fíjense que esta paloma que usted mira aquí se llama Cher Ami, así se llama. Dice que esta paloma fue una de las palomas más famosas, que en el año 1918 recibió la medalla francesa de la Cruz de Guerra por entregar mensajes en un batallón cercado bajo un intenso fuego. Esta paloma recibió un disparo en el pecho, quedó ciega de un ojo y su pata derecha solo colgaba de un tendón cuando entregó su mensaje. O sea, era una paloma que le dispararon en el pecho, quedó ciega de un ojo, su patita iba colgando de un tendoncito, pero no se rindió y hasta que llegó y fue a dar el mensaje. Les cuento, sobrevivió. No, sí sobrevivió. Entonces digo yo, cuando yo leí esto, hermanos, yo me acordé de Esteban, ¿verdad? Cuando Esteban estaba dando la palabra y vienen y lo apedrearon, ¿verdad? Pero él no dudó, él lo dijo, ¿verdad? Dispuesto. ¿Y cuántos siervos, cuántos evangelistas hay, ¿verdad?, que han padecido a causa de llevar las buenas nuevas de salvación? Amén. Bueno, también el ministerio de evangelista está asociado con el dedo medio. Amén. Y si ustedes se dan cuenta, pues el dedo medio es el más notable de los 5 dedos, es el más altito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el evangelio, pues es algo que se tiene que mostrar, es algo que se tiene que llevar, ¿verdad? Y compartirlo en todo lugar. Dice que el dedo medio, por su cuenta, casi no tiene fuerza. Este dedo medio, para tener fuerza, se tiene que apoyar de la palma para poder levantar cosas pesadas. Y si son cosas de peso medio, se tiene que apoyar de los dedos que están a sus costados, ¿verdad? Entonces, prácticamente vemos que el ministerio evangelístico siempre va asociado o apoyado de los demás ministerios. No es un ministerio que se vale solo, ¿verdad? Y que solito puedo yo. No es así, no es independiente. Necesita el apoyo de los demás, ¿verdad?, ministerios, de los otros 4 ministerios. Ahora sí, vamos a empezar con la palabra. Bueno, ¿qué es evangelista, hermanos? La palabra evangelista viene del G2099 y es evangelistes, que significa predicador del evangelio. Evangelio es del G2098, que es evangelión, que significa buen mensaje, ¿verdad? Y anunciar las buenas nuevas viene del G2097, que es evangelizó, que es evangelizar, noticia nueva, predicar, evangelio, anunciar, ¿verdad? Anunciar lo bueno. Entonces, prácticamente cuando estamos viendo el tema de evangelista, o cuando hablamos de un evangelista, estamos hablando de un mensajero que lleva las buenas nuevas del Señor, ¿verdad? Las palabras, ¿verdad?, de salvación. Eso es lo que significa, o eso es lo que realiza el evangelista. Amén. Podemos ver que tenemos, incluso la palabra tiene sus 4 libros, ¿verdad?, del evangelio. ¿Cuáles son los 4 libros del evangelio? ¿Cuáles son? Más fuerte. Eso. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Y pues
Ahí nosotros podemos ver, incluso en Juan 3:16 está uno de los versos que incluso nuestro pastor nos lo ha compartido, ¿verdad? Bueno, si usted no puede no puede evangelizar así de gran manera, ¿verdad? Porque como los que tienen este ministerio, el Señor les da pues más que todo tienen el don, ¿verdad? ¿Para qué? Para evangelizar y llevar la palabra. Pero a nosotros nos han dicho, bueno, si usted no es muy ágil para la palabra, ¿verdad? Hermanos, comparta, ¿verdad? Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera... no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces sí no la sabemos, ¿verdad? Entonces, miren, no se necesita mucho para empezar uno pues a evangelizar. No como ministerio en tal, pero sí, ¿verdad? Como el Señor nos lo delegó. Amén. Entonces, otra de las cosas, aquí estamos, miren, Juan 3:16. Amén. Otra de las cosas que yo estaba viendo, ¿verdad? Que el evangelista, hermanos, el evangelista, ¿qué dijimos que hace el evangelista? Llevar las buenas nuevas, ¿verdad? Llevar la palabra de salvación, llevar la palabra de vida, llevar la palabra, una palabra de esperanza, ¿verdad? Para todo aquel que está perdido. El evangelista no viene o no tiene el que estar condenando. Fíjense, pues hemos visto muchos aquí, o yo creo que en todo lugar se han visto personas que se dicen llamar evangelistas, pero lo único que hacen es condenar a la gente. Le tiran piedra a todo el que le pasa, ¿verdad? Se ponen, sí, que estos se van al infierno, que las que hacen esto, que las que hacen aquello. Y ese no es el deber del evangelista. Conforme a lo que acabamos de ver y buscando las palabras originales, es llevar el mensaje de salvación, llevar las buenas nuevas, no estar condenando a las personas, ¿verdad? Entonces, aquel que está condenando, aquel que está maldiciendo, aquel que está ofendiendo, realmente duda uno que realmente sea evangelista, ¿verdad? No creo que sea evangelista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el evangelista lo que tiene es amor y misericordia por las almas, amén. Entonces, eso es una de las cosas que podemos ver para poder distinguir entre un evangelista, ¿verdad? Genuino y uno que se dice ser evangelista, pero autonombrado, ¿verdad? Fíjense pues, el mayor exponente o nuestro mejor ejemplo como evangelista fue nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 4:18-19, si ustedes me acompañan. Amén, gloria al Señor. Lucas 4:18-19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién está hablando en esta cita? Es Jesús. Si se dan cuenta, si tienen la Biblia así física, está en rojito, ¿verdad? Es porque Jesús habló. Entonces dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Verdad? Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Un evangelista de entrada tiene que tener el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, de entrada, ¿verdad? Entonces, por eso les digo yo, son cosas que usted tiene que ir observando. Por eso, fíjense pues, por eso es de que nuestros papás del alma, nuestros papás de esta casa, ¿verdad? No traen a cualquiera, siempre he dicho y nos han enseñado, no traen a cualquiera para que vengan y nos hablen o para que vengan y nos enseñen. ¿Por qué? Porque para poder traer a alguien aquí, tienen que ver que realmente tenga, ¿verdad? Ese llamado, que realmente tenga doctrina, ¿verdad? No van a traer aquí a alguien que nada más porque cree. Fíjense, pues yo he visto lugares, o he visto, no voy a juzgar, no es juzgar, ¿verdad? Pero he visto iglesias, ¿verdad? Donde llega alguna visita, cualquier visita. ¿Y usted de dónde nos visita? No, pues yo vengo de tal lugar. ¿Y usted qué? Ah, yo soy pastor, o yo soy evangelista, o yo soy profeta. Ah, él es profeta, súbalo. Y le dan el tiempo, así al suave, de buenas a primeras, ¿verdad? Y de repente y no es, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver las señales. Entonces, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí.
Entonces tenemos que ver y vemos que el que es evangelista tiene la llenura, está lleno, tiene el bautismo del Espíritu Santo. Dice, por cuanto me ha ungido. Tiene que ser un ungido, ¿verdad? Para dar buenas nuevas, no para estar condenando, no para estar tirando piedras, no. Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, son enviados, no se mandan solos, sino son enviados a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Pero fíjense, hermanos, vamos a irnos más adelantito. Cuando vemos la palabra ungidos dentro de este versículo, la palabra ungidos viene del G5548, que es frío, que significa consagrar a un oficio o servicio. Amén. Entonces, cuando la palabra dice, me ha ungido, está hablando que fue consagrado, ¿verdad? Es un don, ¿verdad? Que el Señor lo mandó especialmente, fue ungido especialmente, consagrado para este ministerio. Cuando vemos la palabra enviado, es del G649, que es apostelo, que dice enviar en una misión asociado con el G52 de apóstolos, delegado, embajador del evangelio, enviado, mensajero. O sea, la palabra enviado, siempre todo está relacionado también con el apostolado, ¿verdad? O sea, está siempre bajo la cobertura, no está individual, sino está bajo la cobertura del apóstol, ¿verdad? Y cuando habla la palabra sanar es del G2390, que es curar o sanar, ¿verdad? Sanar o curar ¿de qué? Pues del alma, ¿verdad? Y fíjense que cuando aquí dice, estábamos leyendo en Lucas donde dice a pregonar libertad a los cautivos, fíjense que esta libertad es del G1064, que es aihmalotos, disculpen la pronunciación, que significa prisionero de guerra o cautivo, ¿verdad? Un prisionero de guerra o cautivo, ¿verdad? Entonces, y vista dice que viene del G309, anablepsis, del G308, que es restauración de la vista o sanar la vista, ¿verdad? Entonces, sanar de la vista, ¿verdad? ¿Cuánto? Yo le digo, yo estaba platicando con mi esposo, yo le digo, ¿cuántos ciegos hay, verdad? Ciegos que todavía el Señor no han sido alumbrados, ¿verdad? Ahí sí que como a Pablo, ¿verdad? Que cuando perdió la vista y del Señor se la dio que recuperara y que él viera, ¿verdad? ¿Quién era nuestro Señor? ¿Cuántos ciegos hay? ¿Cuántos enfermos de la vista? Y le digo yo, hay ceguera por el pecado, pero también hay ceguera por religiosidad, ¿verdad? ¿Cuántos hay ciegos, verdad? Que han sido cegados por la religión, ¿verdad? Y fíjense que un día yo platicando con una hermana, ay, hermanos, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque a veces nosotros sabemos que el ser cristianos no es una religión, ¿verdad? O sea, cuando alguien le pregunta, ¿y usted qué religión es? Yo soy cristiano, pero realmente el ser cristiano no es una religión, ¿verdad? Sino es el vivir para el Señor, prácticamente es un estilo de vida, ¿verdad? No es solamente llevar el título de cristianos, ¿verdad? Bueno, pero dice a los cautivos y vista a los ciegos, dice, a poner en libertad a los oprimidos. Y yo dije, bueno, de plano libertad, la primera libertad donde dice libertad a los cautivos y libertad a los oprimidos, pensé que era lo mismo, pero no. Fíjense que esta segunda palabra libertad no es la misma que la primera de libertad a los cautivos, sino esta es de la palabra G859, que es afesis, que significa libertad, perdón o remisión. O sea, fíjense pues, a la hora de yo entenderlo, ¿verdad? Cuando habla de la primera libertad dice prisioneros de guerra o cautivos, ¿verdad? O sea, alguien prisionero del pecado, está prisionero, ¿verdad? Tiene que ser libertado del pecado, de la religiosidad, de las cosas malas, pero la libertad que menciona está asociada con el perdón. Y fíjense que esto yo lo comprendo en mi experiencia, ¿verdad? Fíjense pues, cuando yo me convertí al Señor, amén, yo acepté al Señor, pues hice la oración, ¿verdad? Para que yo recibía al Señor, empecé a perseverar, me bauticé, ¿verdad? Pero ¿cuántos creen que cuando uno entrega su vida al Señor, cuántos creen que el Señor le perdona sus pecados? Y empieza usted una vida nueva, ¿verdad? Es una nueva vida en Cristo. Bueno, eso es seguro.
Entonces el Señor nosotros nos llegamos al Señor y el Señor nos liberta, nos empieza a libertar de los pecados, nos empieza a libertar de todo eso que hacíamos. Pero fíjense que esta otra libertad que está asociada con el perdón, yo la entendí en mi vida cuando yo ya siendo cristiana, yo ya había, el Señor ya me había liberado más que todo, ¿verdad? Ya me había sacado del mundo de esclavitud, pero yo aún en mi corazón todavía como que no me sentía perdonada, ¿verdad? Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, o tal vez solamente a mí me pasó, ¿verdad? Pero de repente, ¿verdad? A veces uno viene y en su corazoncito dice uno, ay, ¿será que el Señor realmente me perdonó esto? O uno se siente como que acusado todavía, hay un espíritu de acusación que no te deja ser libre y no te hace sentir ese perdón. O sea, el perdón ya te lo dio el Señor, pero tú como que te está algo ahí estorbando y diciendo, no, eso no te lo perdonó, eso no te lo perdonó. Pues esta es la libertad que el Señor te da, es una libertad completa. O sea, el Señor te liberta de todo por completo, amén, por medio de este ministerio cuando lleva esa palabra. Incluso, hermanos, yo lo tengo de testimonio. Una vez tuvimos una actividad, nosotros viajamos, no me acuerdo a qué lugar viajamos, pero viajamos toda la congregación. Y llegó un hermano a predicar y a dar una palabra de evangelismo. Pero fíjense que cuando él estaba evangelizando y empezó a hablar, ya a la hora de ministrar al final, él empezó a decir que pasen los enfermos, porque también el que es evangelista ejecuta, ¿verdad? Los milagros, los prodigios, el Señor le da, ¿verdad? Esos dones, ¿verdad? Y que pasen todos los enfermos y pasen. Pero yo en mi corazón, yo decía, bueno, yo enferma, no me sentía tan enferma del cuerpo, digámoslo así, ¿verdad? Pero yo decía, yo quisiera no sé, yo siento que mi corazón como que no está del todo bien, mi alma más que todo, ¿verdad? Entonces, vino él y pasó y empezó a orar por todos. Y yo, me quedé en mi lugar, pero después él, como yo estaba así un poco adelantito, él pasó cerca de mí y empezó a orar, empezó a profetizar. Y cuando empezó a profetizar, dio una palabra y empezó a decir muchas cosas que el Señor a mí me había dicho desde tiempos anteriores, cuando yo era muy pequeña de edad, ¿verdad? Y ahí fue cuando yo como que hubo esa libertad en mi corazón, ¿verdad? De creer realmente que el Señor había perdonado todas mis faltas, amén. Entonces, pero él llegó evangelizando, amén. Pero como dicen, ¿verdad? Y nos han enseñado aquí, él llegó con el ministerio de evangelista, pero profetizaba también. Entonces, por eso es necesario cuando nos instan, ¿verdad? Hermanos, no hablando como ministerio profético, pero sí que haya ese mover profético en nosotros, esas palabras proféticas en nosotros, amén. ¿Por qué? Porque eso puede libertarnos, amén. Bueno, ahora quiero ver las características de un verdadero evangelista, amén. Y como ya lo vimos, debe estar lleno del Espíritu Santo. Eso lo vemos en Hechos 2:4. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. Amén, yo creo que esta cita, ya voy tarde con el tiempo, yo creo que esta cita ya la hemos visto, ¿verdad? Donde fueron llenos del Espíritu Santo, amén. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, entonces como primero tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Segundo, soporta las aflicciones. Un evangelista, el que tiene el ministerio evangelístico, soporta aflicciones, y lo vemos en 2 de Timoteo 4:5, y dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esto se lo estaban diciendo a Timoteo, amén. Entonces, fíjense, yo estaba viendo o estaba meditando a un evangelista, hermanos, miren pues, el evangelista soporta aflicciones, el evangelista va y lleva ese mensaje donde las personas ni siquiera lo están buscando. Miren pues, a un pastor, a un maestro, a un profeta, a un apóstol, por lo regular lo escuchan personas que están interesadas en escuchar un mensaje. Ya, o sea, cuando van, hermano Hernán, hermano, han ido a escuchar, han ido con los pastores, con nuestro apóstol Sergio, todos los que están ahí van porque quieren aprender, quieren escuchar. Va. Usted viene aquí voluntariamente porque usted quiere escuchar a nuestro pastor la palabra que el Señor le va a dar a él, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, y si viene un profeta,
Ay, si aquí dicen viene el profeta Tito, yo creo que la iglesia se llena, ¿verdad? Porque quieren escuchar qué va a decir el profeta, ¿verdad? Y el maestro de igual manera, si va a venir un maestro de igual manera, todos quieren venir. Pero ahora un evangelista realmente no se mueve tanto con los que están en la congregación. Él se mueve con los que no conocen al Señor y muchos de ellos no lo quieren oír. Muchos los aborrecen, ¿verdad? Incluso por eso le estaba diciendo, ¿verdad? Con esta palomita que vimos desde el inicio, ¿verdad? Esta palomita llevaba el mensaje, pero como ya llevaba el mensaje, dice que le dispararon, le dieron. Y digo yo, pues así es realmente, así es el evangelista, ¿verdad? Lleva la palabra y hay lugares donde no lo quieren escuchar, ¿verdad? Sino que los ofenden, ¿verdad? Entonces, o los ignoran, ¿verdad? Los desprecian. Otra de las características del evangelista es que son pescadores de hombres. En Marcos 1:17 dice, y les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el evangelista? El evangelista viene, tira la red, ¿verdad? Que es la palabra de evangelismo. Tira la red. Y viene y los peces que caen los tiran a la barca, ¿verdad? Esa barca es la iglesia, ¿verdad? Es un lugar donde asisten. Entonces viene el evangelista y evangeliza. Y, bueno, ¿cuántos quieren aceptar al Señor? Pasen, ¿verdad? Y ya cuando pasan, bueno, ahora ya están en la red, ahora los lanza a la barca, que es la iglesia, ya para que empiecen, ¿verdad? Ahí sí que a formarse, ¿verdad? Entonces, como ejemplo tenemos, como ejemplo de evangelista y al único en sí, o sea, la Biblia, los discípulos del Señor, los apóstoles, todos llevaban el evangelio, pero en sí la Biblia solo menciona a Felipe con el título bien oficial de evangelista, aunque los otros también hacían obra de evangelista, pero oficialmente solo a Felipe se le menciona. Y esto lo vemos en Hechos 21:8, donde dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. ¿Qué vemos de esto? Fíjense pues, Felipe fue uno de los 7 escogidos, ¿verdad? Él no fue que se mandó y dijo, yo voy a ser el evangelista y así de vuelta hasta primera se apareció. No, él fue discípulo, después fue dentro de los 7 escogidos, ¿verdad? Para que ayudaran a los apóstoles. Y de ahí, yo incluso estaba leyendo, fíjense hermanos, estaba viendo sobre Felipe y el discípulo y el diaconado. Fíjense pues. Pero esto ya será otro tema, ¿verdad? Pero Felipe empezó sirviendo, ¿verdad? Después de servir como al pueblo, ¿verdad? Al cuerpo de Cristo. Lo escogieron dentro de los 7, ¿verdad? Como un diácono, prácticamente practicaba lo que era el diaconado. Y de tener después el ser diácono, pasó a ser ya uno de los 5 ministerios, ¿verdad? Pasó de ser diácono a servir como diaconía, ¿verdad? Ya como evangelista, amén. Entonces, vemos que él fue uno de los 7 escogidos, amén. Otro que vemos es que estaba bajo sujeción y lo vemos en Hechos 6:5 y dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Aquí estamos viendo cuando eligieron dentro de los varones, ¿verdad? Aquí a Felipe dice, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Amén. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Verdad? Que estaban bajo la sujeción. O sea, no fue aquello de que, como les repito, no fue aquello que se mandaron solos, sino que todos, ¿verdad? Los apóstoles se pusieron a hablar y dice, vamos a escoger, vamos a ver entre los varones quiénes tienen, ¿verdad?, la llenura del Espíritu Santo, quiénes están llenos de fe y, ¿verdad?, y esas cualidades tenía Felipe, ¿verdad? Pero no, permítanme hermanos, pero no fue, ¿verdad?, que él autonombró. O sea, el ministerio evangelístico no es un ministerio independiente. Como les decía yo incluso al inicio, ¿verdad?, que estábamos viendo de que con la mano, el ministerio evangelístico dice que el dedo medio, ¿verdad?, necesita apoyo de la palma o necesita apoyo de los demás deditos, ¿verdad? Entonces, el ministerio evangelístico no es que se mueva solo, siempre tiene que estar sujeto, ¿verdad?,
a lo que es el ministerio apostólico, no es independiente. Por eso, y esto, ¿por qué se los digo? ¿Por qué? Porque en la calle, al menos los que somos comerciantes, o todos, yo creo que todos salimos, ¿verdad? A veces a hacer nuestros mandados al centro, miramos a muchos que dicen, yo soy el evangelista, y fíjense, el deber del evangelista es anunciar, ¿verdad?, las buenas nuevas, no es presentarse a sí mismo. Incluso yo he visto muchos lugares, ¿verdad?, que cuando hacen actividades, muchas iglesias dicen, y va a estar con nosotros el evangelista fulano de tal, y cuando la gente se reúne, le hacen un gran show, pero, o sea, como que la intención más fuera presentarlo a él. Y no es así. La intención del evangelista no es presentarse a sí mismo, ¿verdad? No es conózcanme a mí, quiero darme fama. No, la intención del evangelista es presentar a Cristo, presentar la salvación. Entonces, por eso es de que, ay, hermanos, ahí sí que el Señor nos ayude, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cuántos hay cegados o ignorantes respecto a esto, ¿verdad? Yo a veces me pongo a ver, a veces nada más de repente, ¿verdad?, miro publicaciones o algo así, y como les digo yo, les hacen un gran show, ¿verdad? A veces a los que tienen este ministerio, y digo yo, no es así, ¿verdad? El evangelista no viene presentándose a sí mismo, tampoco viene presentando una religión, ¿verdad? No viene presentando, incluso, hermanos, yo me quedo pensando, los evangelistas tampoco es aquello que vienen presentando una iglesia o una congregación en sí, ¿verdad? Porque yo le decía, incluso platicaba yo con mi mamá y le digo yo, un ejemplo, va un evangelista a predicar a un lugar bien lejos, ¿verdad?, donde de repente y no hay ministerios de benecer en ese momento, y la iglesia queda súper retirada, la más cercana está 2-3 horas. No le va a decir el evangelista, mire, yo soy evangelista, yo le vengo y ya aceptó el Señor, ahora tiene que ir a la iglesia, ¿verdad?, ministerios de benecer, y si la más cercana está 4 horas y la persona no va a poder. Entonces el evangelista tampoco viene presentando una iglesia en sí, ¿verdad?, un nombre o una congregación. Él presenta a Cristo, ¿verdad? Y pues y que el Señor le dé guianza a la persona que recibe la palabra para buscar dónde congregarse, ¿verdad? Entonces seguimos. Dice que Felipe evangelizaba y efectuaba milagros. En Hechos 8:4-8 dice, pero los que fueron esparcidos, amén, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viniendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, y así había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Y ¿qué es lo que vemos, verdad? Como yo le decía, Felipe, el Señor como evangelista, el Señor lo utilizaba, ¿verdad?, para efectuar milagros, amén, para efectuar milagros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos creen a la palabra, pero incluso nos lo estaban diciendo, ¿verdad?, con la profecía, que los que miran cuando están hablando lenguas y profetizan, creen. O sea, hay unos que basta, tienen su fe suficiente, pero hay quienes necesitan ver para creer. Por algo dice el dicho, ver para creer, ¿verdad? No, pero nosotros pues, yo espero que nos movamos por fe, pero igual, el Señor muestra señales, ¿verdad?, para que la gente verdaderamente crea, ¿verdad?, y no tenga dudas. Otra de las cosas que vimos pues de Felipe, que fue el varón que fue llevado por el Espíritu Santo y evangelizó y bautizó al eunuco. Eso ya lo han leído, y si no, pues está en Hechos 26:40, no lo vamos a leer porque es demasiado largo, ¿verdad? Pero ustedes saben que el Señor, ¿verdad?, le habló a Felipe, el Espíritu le habló a Felipe y le dijo, acércate a ese carro, y él se acercó, y ahí estaba el etíope, el eunuco, y le dice, ¿verdad?, ¿qué es lo que lees? Y viene él, y yo creo que todos nos sabemos hemos leído, ¿verdad?, esas citas, ¿verdad? Y dice que después de que habló, se convirtió, ¿verdad?, el eunuco, el etíope, fue llevado por el Espíritu, ¿verdad? Fue llevado, y el Señor, solo que no me permiten, lo llevó a azote. Amén. Entonces, ¿cuáles son las funciones del ministerio evangelista? Las funciones del ministerio evangelista, primero, es anunciar las buenas nuevas del Señor. Amén. Y como yo le decía, no es el venir y estar ofendiendo
no es venir, ¿verdad? Y presentarse a sí mismo, presentar un ministerio en sí, sino es presentar al Señor, ¿verdad? Salmos 50, 2 Corintios 5:19, ¿qué nos dice, hermanos? Vamos a ver ahí. 2 Corintios 5:19. Y dice que Dios estaba en Cristo, pero vamos a leer del 18, 5:18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjense, ellos llevan una palabra de reconciliación, ¿verdad? Ellos lo que hacen es venir, ¿verdad? Y hacerle ver al hombre, ¿verdad? Que el Señor tiene misericordia, ¿verdad? Y que el Señor, si nosotros nos acercamos a Él, Él nos perdona, amén, y nos da una nueva vida y nos cambia, ¿verdad? Eso es lo que hace el evangelista. Efesios 2:14. ¿Qué nos dice Efesios 2:14? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén, volvemos a ver, ¿verdad? ¿De qué? Que nos hace entender que el Señor, ¿verdad? Quitó esa pared, ese intermedio que había entre nosotros con el Señor, ¿verdad? Esto, Salmo 68, 12, 14. Salmo 68, del 12 al 14. Vamos a ver, del 12 al 13, perdón. Dice, huyeron reyes de ejércitos y las que quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma recubierta de plata y sus plumas con amarillez de oro. Si usted lee unos versículos más atrás, me vamos a ver aquí. En el verso 10, de ahí mismo del 68, dice, los que son de tu grey han morado en ella, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Bueno, y si leemos ahí es donde dice que son como las alas de paloma. Fíjense, hermanos, ¿por qué como con las alas de paloma? Bueno, primero porque lleva el mensaje del Señor. Segundo, ustedes saben que incluso la paloma es utilizada mucho como un símbolo de paz, ¿verdad? Un símbolo de reconciliación, y realmente eso es lo que hace el evangelista, ¿verdad? Llevar ese mensaje de paz y esa reconciliación, esa palabra de reconciliación. Avancemos en el verso, sana y liberta. En Hechos 2:4 ya lo vimos, ¿verdad? Que fueron llenos del Espíritu Santo y el Señor les dio autoridad. En Hechos 6:8, vamos a ver qué nos dice Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amén. Entonces, el Señor siempre, a los que el Señor les ha dado este ministerio, ¿verdad? De evangelista, el Señor los llena de su espíritu y les da estos dones, ¿verdad? Para hacer milagros, amén, para darles el poder, ¿verdad? Esa autoridad para libertad, para hacer milagros, para hacer prodigios. En Hechos 8, 5, 7 dice, 8 del 5 al 7. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Fíjense, pues estamos hablando de Felipe el evangelista, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas. Es de que el que tiene este ministerio capta la atención, capta la atención, y ahí sí que el Señor, ¿verdad? A los que tienen misericordia y a los que han sido escogidos de la preexistencia, ¿verdad? Captan la atención de estos varones y se conviertan al Señor, ¿verdad? Entonces dice, descendiendo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo
y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Mateo 10, 1 al 3. Mateo 10, 1 al 3. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles, bueno, y aquí nos menciona a los 12 apóstoles, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué vemos? Que el Señor, ¿verdad?, les dio esa autoridad para tener. Por eso cuando ustedes miran esas actividades de evangelismo, siempre se mueve lo que son las liberaciones y los milagros. Si usted se ha dado cuenta, cada vez que hay una actividad de evangelismo, es muy frecuente ver eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor les ha dado ese poder, el Señor les ha dado esa autoridad. Otra de las cosas que vemos, otra de las funciones que hace el evangelista es recorrer las aldeas y las ciudades. Ellos no son fijos de un lugar. El pastor es fijo aquí, o sea, él aquí, esta es su casa, ¿verdad? Y ustedes son las ovejas que él pastorea. El apóstol igual, pero el evangelista lo que hace es caminar y llevar las palabras, ¿verdad?, a todo lugar. Ahí sí que busca, ¿verdad? Y busca. Es lo que hace recorrer. En Hechos 8:40, ¿qué nos dice Hechos 8:40? Y dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Y en Hechos 15:36 15:36 nos dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Fíjense, pues, y aquí es donde yo miré, ¿verdad?, con lo que yo le decía al inicio, que las palomas dice que son buenos padres, ¿verdad? Dice, vamos a regresarnos aquí. Dice que se emparejan de por vida y son padres atentos. Fíjense, las palomas son padres atentos. Y por lo que acabamos de leer, ¿qué es lo que le dijo Pablo a Bernabé? Le dice, permítanme, estábamos en 8:36. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar, hasta cierto punto era atento, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado las palabras del Señor para ver cómo está. Fíjense, hasta se tomaba el tiempo, y ahí es donde digo, no, pues sí, verdaderamente sí, eran atentos, ¿verdad? Eran buenos padres espirituales. Allí estaban viendo cómo iba, ¿verdad?, esa mies, ¿verdad? Hechos 16:4-5. Hechos 16:4-5 dice: y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que la iglesia eran confirmadas en fe y aumentaban en número cada día. ¿Por qué eran aumentados en número la iglesia? Por la palabra. Amén, porque conforme la palabra era dada, ¿verdad?, más se agregaban también, ¿verdad? Y una de las funciones más, creo yo, que importantes, bueno, todo es importante, pero entre una de las necesarias, al menos que nosotros necesitamos, es que ellos, un siervo, un varón, ¿verdad?, que tiene el ministerio evangelista, capacita a los santos para realizar obra de evangelista. Amén. Incluso Efesios 4:11-13 nos lo dice. Amén. Y vámonos a Efesios 4:11-13. Dice, y él mismo constituyó, ya lo hemos leído y nos lo han estado compartiendo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, fíjense, pues estábamos viendo en Tito, donde le decía Pablo a Tito, le dice, tienes que sufrir aflicciones, dice, pero dice, para hacer obra de evangelista. No en sí de que Timoteo tenía el ministerio evangelístico, pero sí
cumplía o hacía obra de evangelista. Entonces, ¿qué nos han enseñado? Que nosotros tenemos que ser ovejas pastoras, nos han enseñado de que también tenemos que movernos, ¿verdad? Tenemos que estar en el mover profético, pero igual de la misma manera en el evangelista, ¿verdad? Tal vez dirá usted, no, pues yo no tengo ese ministerio, ¿verdad? No tengo el ministerio evangelístico, ¿verdad? Pero sí nos tenemos que mover, tenemos que predicar y llevar las buenas nuevas, ¿verdad? ¿Qué fue el mandato que el Señor nos dejó? Ir y predicar a toda criatura. ¿Y qué más dice? El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Ahora la pregunta es, miren hermanos, para evangelizar necesitamos de entrada, ¿verdad? Todo aquel que tiene al Señor y todo aquel que está lleno del Espíritu Santo, una de las cosas que tiene que tener es amor, ¿verdad? Y misericordia. Amén. Entonces, yo digo, ¿será que nosotros habrá amor en nuestro corazón? ¿Habrá misericordia en nuestro corazón? No, ¿será que qué pensamos nosotros? ¿Será que solo nosotros merecíamos tener o recibir esta palabra de salvación? No. Yo creo que el Señor quiere que se agreguen más almas. Yo creo que el Señor quiere, ¿verdad? Y anhela que más escuchen la palabra, ¿verdad? Y conozcan al Señor y puedan ser libertados, ¿verdad? Puedan ser sanados, no solamente del cuerpo, sino principalmente del alma, ¿verdad? Entonces, tenemos que movernos. Y fíjense, el ministerio evangelístico lo que hace es venir y capacitarnos. Como dice nuestro hermano Donny, nos ha dicho, yo quisiera que viniera aquí un profeta y que nos activara proféticamente, ¿verdad? En ese mover profético, ¿verdad? Pues de la misma manera también sería bueno que viniera, ¿verdad?, el ministerio evangelístico aquí y que viniera a instruirnos cómo tenemos que servir, cómo hacer esa obra, ¿verdad? ¿Para qué? Para poderlo hacer de la manera correcta, ¿verdad? Porque nosotros por ignorancia, ¿qué mejor que el ministerio evangelístico para capacitarnos en el área de evangelismo? Amén. Para poder saber, y como yo decía, ¿para qué? Porque como bien dice, ¿verdad? El ministerio evangelístico sufre aflicciones y yo creo, ¿verdad? Que si nosotros sin capacitación así, nada, ¿verdad? Y vamos a evangelizar, y yo digo que si a nosotros nos cierran la puerta en la cara y nuestro pastor no lo ha dicho, que él incluso lo llegaron a ofender a causa de la palabra, ¿verdad? Habían personas que no lo recibían, ¿verdad? Y si nosotros no estamos bien capacitados, ¿qué pasa? Nos desanimamos. Ya no lo vuelvo a hacer porque aquel día me ofendieron. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace este ministerio es capacitarlo, ¿verdad? Cómo usted tiene que reaccionar, cómo usted tiene que hablar, cómo usted tiene que si en tal caso alguien, ¿verdad?, lo ofendiera. Eso es lo que hace, es capacitarnos, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿cuántos de aquí quisieran evangelizar? Pero no todos juntos, hombre. No se me emocionen, gritaron muy duro. ¿Cuántos de ustedes quisieran evangelizar? Como que ya se animaron un poco más, ¿verdad? Entonces, realmente, hermanos, porque yo creo que la misericordia del Señor nos alcanzó, ¿verdad? No solamente a mí, yo creo que a todos los que estamos aquí, el Señor nos sacó, ¿verdad?, de ese lugar donde nosotros estábamos, ¿verdad?, donde estábamos perdidos, donde estábamos cautivados por nuestros pecados, prisioneros de todo lo que habíamos hecho, ¿verdad? Pero gracias a esa palabra, ¿verdad?, esa buena nueva de salvación que nos dieron, que nos hablaron, ¿verdad?, es que hoy estamos aquí y muchos de nosotros incluso ya sirviendo, ¿verdad? Pero ¿a causa de qué o qué fue lo que lo ocasionó? Esa palabra. Entonces, esa palabra que nos fue compartida. Entonces, no tenemos que ser egoístas, hermanos. No tenemos que ser egoístas, no tenemos que solamente pensar en nosotros, sino tenemos que pensar en esas demás vidas, esas demás almas que todavía no han conocido al Señor. Amén, que nos movamos en esa misericordia. ¿Cuántos? Bueno, no le voy a decir levanten sus manos, ¿verdad? Pero yo creo que es de autoexaminarnos, ¿verdad? Y decir, bueno, de entrada, ¿será que ya soy lleno del Espíritu Santo? ¿Ya fui bautizado? Bueno, ya fui. ¿Será que estoy lleno? Porque realmente tenemos que buscar la llenura. ¿Por qué? Porque esa llenura va a hacer que nosotros, ¿verdad?, nos movamos y no vamos a estar estáticos ahí, ¿verdad?, fijos, sino nos vamos a mover, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar esa llenura constante, ¿verdad? Por eso todos los que vienen, miren, hoy es martes de doctrina, ¿verdad? Y hay un bonito número, pero yo creo que somos más incluso, porque los domingos esto se llena, ¿verdad? Entonces, qué bonito fuera, ¿verdad?, que toda la congregación estuviera buscando esa llenura, ¿verdad?
¿verdad? Diario, diario, diario. Como yo le decía a una hermana, no solamente es cuando nosotros venimos aquí a congregarnos, sino eso es en constante, ¿verdad? Usted está en su casa buscando en comunión con el Señor, orando, alabando, está en su negocio, está en su trabajo, ¿verdad? No hay algo que nos impida. Nosotros tenemos esa libertad, gracias a Dios, de buscar al Señor con todo nuestro corazón, ¿verdad? ¿Para qué? Para mantener esa llenura en nuestro corazón. Cuando hay esa llenura, hermanos, hay amor, ¿verdad? Hay ese amor. Entonces usted, hermano, vamos a hacer una actividad, ¿verdad? Que el Señor bendiga a esos hermanos que cuando llamaron, ¿verdad?, al área del evangelismo, dijeron, yo me anoto, ¿verdad? Vamos a apoyar, ¿verdad? Yo creo que por el momento, tal vez ahorita no hemos salido, si Dios nos va a permitir, ¿verdad?, que nos vengan a capacitar, que nos vengan a hablar, que nos vengan a activar con ese mover, ¿verdad? Pero de aquí en lo que eso suceda, si el Señor, bueno, si nos invitan, hermanos, vamos a llevar esa palabra. Sería bonito, ¿verdad? Que un buen número de hermanos nos vayamos, como cuando vinieron, ya vinieron una vez, ¿verdad? Ya vino, porque ya vinieron los evangelistas de Guatemala. De Guatemala, si no estoy mal, ¿verdad? Vinieron y se movieron, ¿verdad? Pero pues no solamente una vez, porque yo creo que almas con necesidad, no solo un día hay, yo creo que hay todos los días, ¿verdad? Personas que quieren, ¿verdad? Que están buscando esa sanidad, que están buscando esa libertad, ¿verdad? De su alma, de su espíritu, ¿verdad? Entonces, yo realmente, hermanos, los motivo, ¿verdad? Y no es de motivarlos, sino realmente yo creo que la palabra nos ha hablado, ¿verdad? Porque incluso el evangelista también no convence, ¿verdad? No, el deber del evangelista también no es convencerlo, acepte. No, el deber del evangelista es llevar la palabra, porque el que convence es el Espíritu Santo. Dice que Él nos convence de todo pecado, ¿verdad? Entonces, pues que el Señor, ¿verdad?, ahora nos convenza a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, cómo movernos, ¿verdad? Y no ser estáticos y no ser nada más, porque hay peligro. Mire, pues nosotros no somos de los que retrocedemos, pero tampoco podemos quedarnos estáticos, porque si nos quedamos estáticos tampoco avanzamos, ¿verdad? Y yo creo que es necesario que avancemos. Si usted se da cuenta, incluso Cantares nos habla, ¿verdad? El Señor, cuando usted lee Cantares, habla, amiga mía, paloma mía. A la iglesia, a la amada, la trata como paloma mía, ¿verdad? Incluso también la palabra nos dice, ¿verdad? Nos lo dice en Isaías 52:7, donde dice, cuán hermoso, ¿verdad? Son los pies, amén, sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cuán hermosos son los pies. Ahora digo yo, ¿cuántos quieren verse hermosos delante del Señor? ¿Cuántos quieren que el Señor le diga, hermosa mía, amiga mía, paloma mía? Amén. Yo quiero ser esa paloma del Señor, ¿verdad? Que cuando el Señor me mire, ¿verdad? Enamorar al Señor. ¿Cuántos quieren enamorar al Señor? Amén, porque nosotros cantamos muchas alabanzas de la voz de mi amado, que las bodas del Cordero y que nos casamos con Él pero digo yo, para llegar a eso, hermanos, hay que tener un calibre bien tremendo para que seamos la amada del Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, procuremos ir haciendo esos puntos, ¿verdad? Esos puntos, ¿para qué? Para que el Señor nos mire con esos ojos de amor y ahí sí que, como digo al Señor, queremos cautivar tu corazón, Señor. Entonces, yo creo, hermanos, que el Señor de cierta manera nos ha hablado, amén. Yo le invito a que se ponga de pie y que le pidamos al Señor, ¿verdad? Que el Señor active ese mover en nosotros, amén. Que no seamos una iglesia estática, una iglesia inmóvil, sino que empecemos a movernos, ¿verdad? Que nos movamos en todo y que tengamos ese amor, esa misericordia, ¿verdad? Por las almas que aún no han conocido al Señor, amén. Y que el Señor en su misericordia, si nos permitiera, ¿verdad? Que viniera, ¿verdad? El ministerio evangelista aquí con nosotros, activarnos, pues gloria al Señor, ¿verdad? Porque ya vamos bien respaldados, bien capacitados, ¿verdad? Entonces, pongámonos de pie y oramos al Señor, amén. Amado Señor, que estás en tu trono de gloria, te damos gracias, Padre, porque sabemos que de cierta manera, Padre, tu palabra nos ha hablado, Señor.
Señor, sabemos, Padre, que la profecía más certera, Señor, es tu palabra, Señor. Y tú nos has hablado, Señor. Señor, te suplicamos, Padre, que actives en nosotros, Señor amado, ese amor y esa misericordia por las almas, Padre eterno. Que nos muevas, Señor, que hagamos, Señor, y nos seamos activados en la obra de evangelismo, Señor amado, que así como tú usaste varones, así como tú usaste siervos, Padre, que nos hablaron y nos trajeron, Señor, hicieron que nos conociera, que te conociéramos, Padre, que así nosotros también seamos útiles en la obra, Señor amado, y que llevemos tu palabra, que llevemos, Señor amado, esa palabra de salvación, que la compartamos, Señor, empezando en nuestra casa, Señor, con los nuestros, con nuestros hijos, Señor, con nuestros esposos, con las esposas, Señor, con aquellos que nos rodean, con nuestros vecinos, Señor amado. Prepáranos, quita todo temor, quita toda vergüenza, quita todo prejuicio que pueda haber en nuestra mente. Quita, Señor amado, todo aquel pensamiento de acusación que tal vez impide, Señor, que abramos nuestra boca. Quita toda mudez que pueda haber, Señor, en nosotros. Padre, que haya ese fluir, Señor, de tu Santo Espíritu en nosotros. Te pedimos, Padre, que esa llenura de tu Espíritu Santo sea manifiesta en esta casa, Señor amado. Que, Padre, aquellos que todavía no han recibido el bautismo puedan recibirlo para que se pueda desencadenar estas bendiciones. Esto, Señor, que tú quieres hacer con tu pueblo, Señor, y aquellos que fueron bautizados sigan llenándose, Señor amado, de tu Santo Espíritu, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Levante sus manos al Señor. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame. Quiero vivir solo para ti. Una vez más confesamos, le damos tu vida. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame. Solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti.